interior del país y de la capital, cámaras federales y nacionales. Están también presentes todos los tribunales orales, están presentes además jueces federales, veo muchos de los jueces federales de Comodoro Pi, pero también muchos del interior del país que se han trasladado para estar junto a nosotros. Vemos también los representantes de todos los fueros, porque el Poder Judicial no es un solo fuero, hay civil, comercial, laboral, criminal, electoral, contencioso administrativo. Están también los funcionarios, están también los empleados judiciales y sus representantes, están también las asociaciones que los representan. Cada uno con su tema, cada uno con su particularidad. Los constituyentes pensaron que debe existir un Tribunal Supremo, cabeza de ese poder del Estado, y ese Tribunal Supremo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es este mismo estatus constitucional el que hace que nosotros debamos ser respetuosos de la diversidad y de la pluralidad de opiniones que se dan en los distintos estamentos internos de este Poder Judicial, sea la justicia federal, nacional o provinciales. Por eso es que agradecemos aquí la presencia de todos ustedes, de todos los sectores. También hemos dicho muchas veces que pensamos nosotros que las instituciones son fuertes cuando están en el corazón de la gente, y por eso agradecemos muy especialmente la presencia aquí de muchos sectores de la sociedad civil que siempre nos acompañaron, organismos de derechos humanos, organizaciones ambientales, de consumidores, gremiales, de periodistas, en fin, la sociedad civil en su conjunto que siempre nos ha acompañado. También valoramos y agradecemos muy especialmente la presencia de legisladores, muchos de los cuales nos han venido a saludar con anterioridad y se han tenido que retirar porque tienen sesión, y otros están aquí presentes de todos los sectores políticos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por venir a escuchar estas reflexiones que hemos consensuado con mis colegas con relación a este aniversario. Hace 150 años que la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a funcionar, en el mes de enero, y su primera sentencia en el mes de octubre. Dada la importancia que tiene este evento histórico, nosotros vamos a dedicar todo el año a hacer distintas reuniones y debates sobre temas específicos. ¿Cuál es la posición de la Corte en derechos humanos? ¿Cuál es la posición de la Corte en el plano de los derechos económicos sociales? Discutir los cambios, el futuro y el pasado, con la participación de todos ustedes. La Corte Suprema es una institución muy importante porque es la que tiene que interpretar la Constitución, es la que debe respetar y defender el Estado de Derecho, es la que debe garantizar los derechos y la libertad de los argentinos con independencia de todo poder jurídico o fáctico. Pero las instituciones no son ajenas a su historia, no son ajenas a la situación del país, a las demandas del pueblo y a la influencia que cada generación ha tenido sobre ellas. Por eso es que la Corte ha sido siempre la misma, pero su desempeño concreto ha variado constantemente desde sus inicios. Nuestra generación es la que llegó a la Corte con la democracia, con la reforma constitucional, como decía recién el doctor Maqueda, y con la enorme responsabilidad de servir a un pueblo que ha luchado y sufrido mucho en todos los sentidos durante demasiado tiempo. Por eso es que nosotros, cuando llegamos aquí, tuvimos una clara conciencia de que nuestro deber no es consolidar lo que generó injusticia, sino transformar lo que fuera necesario para ayudar a construir la esperanza de un futuro mejor. Por eso es que con esta decisión llegamos al tribunal, analizamos esta historia, mantuvimos lo que nos parecía correcto, cambiamos lo que nos parecía mal y agregamos otros temas que no se podían haber tratado porque son novedosos, son propios de nuestra época.
En el primer plano hubo muchas tendencias jurisprudenciales que nosotros hemos conservado, que la Corte trató desde sus orígenes. Desde su fundación, el Tribunal defendió el derecho a la libertad de expresión, lo que nosotros hemos desarrollado con los perfiles actuales. Por eso es que hemos ampliado, afirmando la posibilidad de ejercer la crítica en una sociedad democrática y también el control de la publicidad oficial en tanto sea un mecanismo de censura indirecta. Desde el principio el tribunal protegió la propiedad en sentido amplio. Nosotros tenemos que tener muy presente este tema porque en el mundo actual hay muchas personas que pierden sus ahorros y hay muchas personas que pierden su vivienda por desalojo. Sin embargo, en nuestro país, cuando debimos enfrentar la enorme crisis del 2002 a través de un gran esfuerzo que hizo el Poder Judicial, nosotros resolvimos proteger los ahorros de los argentinos para que cobraran el 100% de su dinero y además protegimos el crédito en las hipotecas, pero al mismo tiempo protegimos la vivienda evitando los desalojos. Esto, que fue una política de los tres poderes del Estado, fue muy importante y ha demostrado ser la más adecuada para mantener la paz social, como hoy se ve en el mundo actual. Hace muchos años que la Corte Suprema también tuvo una jurisprudencia creando nuevas acciones procesales, creó el amparo para la tutela de los derechos fundamentales, el derecho de réplica. Nosotros ampliamos esta tendencia y hemos abierto la puerta a las acciones de clase, lo que significa que cuando un solo acto injusto afecta a miles de personas, no es necesario promover miles de juicios. Hay que hacer más simple y sencillo el reclamo de justicia. También hubo tradiciones que había que cambiar. La libertad ha sido la bandera de la primera generación de derechos humanos y nunca debemos olvidarlo porque, como lo ha dicho el doctor Fay recién, la Corte debe proteger la libertad de los habitantes de nuestro país. Los argentinos tenemos un enorme aprecio por esa libertad, especialmente por el derecho a vivir conforme a nuestras decisiones personales, sin que nadie, sin que exista alguien que pueda dirigirnos, sin que exista alguien con el poder de dirigirnos. Por eso esta Corte modificó una jurisprudencia de muchos años y hemos consagrado el derecho a la intimidad con un voto importante del doctor Petracchi. Hemos hecho un reconocimiento pleno de la privacidad y sobre todo la afirmación de la idea de que existe un ámbito en el cual una persona adulta es libre de decidir vivir como quiere. No hay que tener miedo a la libertad, ni miedo a quienes quieran restringirla. Pero la libertad también es agraviada cuando se encarcela sin debido proceso, cuando se tortura o cuando las condiciones de detención son intolerables y los jueces guardan silencio. Esta Corte ha hablado en este campo, cambiando la jurisprudencia anterior, y ha dicho que deben respetarse las garantías constitucionales en materia criminal. Por eso declaramos la inconstitucionalidad de la reclusión accesoria del artículo 52 del Código Penal, último resabio de la relegación a Ushuaia. Impusimos la necesidad de la doble instancia en causas penales, una revisión amplia. Declaramos la inconstitucionalidad de la llamada justicia militar antes de la derogación del Código de Justicia Militar. También hemos dicho que el sistema carcelario debe reunir una serie de condiciones mínimas para el tratamiento y recuperación de los detenidos. Se trata de decir que las garantías del debido proceso no son incompatibles con niveles de seguridad adecuados. La igualdad ha sido la segunda bandera, fundamentalmente en el siglo XX, con los derechos humanos, económicos y sociales. En la década de 1990 hubo decisiones del máximo tribunal
que aceptaron el retroceso de la igualdad en este campo y que nosotros hemos revertido. La postergación de los derechos de los jubilados nos conmueve, porque no es justo que quienes han aportado lo suyo tengan que hacer juicios interminables para reclamar lo que legítimamente le corresponde, y por eso hemos cambiado casi toda la jurisprudencia de aquellos años en materia previsional y hemos consagrado el derecho a la movilidad. Los trabajadores también sufrieron la flexibilización laboral, convalidada por este tribunal en anteriores periodos. Nosotros hemos cambiado esa jurisprudencia en la composición actual de la Corte y hemos declarado la inconstitucionalidad de diversas normas que disminuían los salarios de los trabajadores. Hemos afirmado los derechos a la estabilidad en el empleo público y también hemos declarado la invalidez de varios artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo. Los enfermos que reclaman prestaciones de salud vieron relegados sus derechos durante muchos años en esta Corte y nosotros hemos considerado que había que terminar con esa situación. Y por eso hemos reconocido el derecho a la asistencia médica frente a numerosas enfermedades y situaciones que eran desesperantes. También hemos reconocido el derecho a la alimentación de los sectores más postergados. La vivienda que es una necesidad vital para todos, ha sido motivo de preocupación por esta Corte y por eso hemos avanzado a fin de darle un significado real a las palabras de la Constitución, que muchas veces parecieran estar escritas con la idea de que nunca van a ser aplicadas. Hemos dicho que es necesario garantizar el derecho a la vivienda digna cuando se presentan situaciones de extrema urgencia y vulnerabilidad. Debemos tener siempre la capacidad de conmovernos ante alguien que padece necesidades extremas, porque tolerar lo intolerable nos hace menos civilizados. Esta afirmación de los derechos económicos sociales es muy importante en un mundo donde hay un retroceso del bienestar de los ciudadanos, en un mundo donde hay madres que no pueden prometer un futuro a sus hijos, en un mundo donde se llama ciudadanos a quienes no tienen nada de nada, casi como una ofensa. En este mundo es que la Corte interpreta la Constitución y dice nunca menos en materia de derechos económicos sociales, como lo reclama el pueblo argentino. Durante muchos años la Corte fue un lugar para pocos, cuando debió ser para todos. Por eso es que para nosotros ha sido tan importante abrir las audiencias públicas y que vinieran aquí a esta sala los organismos de derechos humanos, las organizaciones ambientales, las de pueblos originarios, los habitantes de las villas, los niños que habitan en la orilla del riachuelo, todos los ciudadanos, todos, ricos o pobres, de la capital federal o del interior, tienen y deben tener igualdad de oportunidad de acceso a justicia. También esta generación actual ha incorporado muchos temas que no habían sido abordados con anterioridad porque están en el nuevo texto constitucional. Hemos protegido a los consumidores porque todos sufrimos cuando el transporte no es seguro, cuando la luz se corta, cuando los servicios de medicina no cumplen con sus obligaciones, cuando no se nos informa, en fin, todos deseamos ser tratados con dignidad, con equidad, con buena fe. Por eso hemos dado gran valor a la cláusula constitucional de protección de los consumidores con fallos sobre seguridad en el transporte, en las rutas, en los espectáculos deportivos, trato digno y con un carácter más general sobre el derecho a la información que todos tenemos sobre los servicios públicos y privados. Se trata de una ética de respeto de los vulnerables, que en este campo somos todos. La discriminación ha sido también un tema central de nuestra agenda
y hemos dictado sentencias sobre igualdad en el acceso a los cargos públicos. También hemos protegido al trabajador contra el despido arbitrario originado en un acto discriminatorio. Por otra parte, hemos aplicado una política institucional muy fuerte en materia de igualdad de género a cargo de la Oficina de la Mujer que lidera la doctora Argibay. Y esto fue acompañado también con fallos muy importantes, como por ejemplo el relativo a las normas sobre aborto no punible. La protección del ambiente, incorporada en el artículo 43 de la Constitución, ha sido un tema central de esta Corte. Hemos enfrentado el problema de la contaminación del riachuelo en un megaproceso que incluye 5 millones de personas, cientos de empresas, varios municipios y estados provinciales y nacional. Lo hemos hecho con prudencia, señalando que se viola la Constitución cuando se contamina un río y se afecta la salud de las personas, sobre todo la de los niños, pero dejando en manos de la Administración la decisión de cómo limpiar ese río y de qué forma sancionar a las empresas involucradas. Lo mismo hemos hecho en numerosos conflictos ambientales a lo largo y a lo ancho del país. En este tema, el escenario del mundo no es promisorio, porque las grandes corporaciones internacionales presionan sobre los gobiernos para explotar los recursos naturales y hay un claro retroceso. Por eso hablamos del principio de no regresión en materia ambiental. Es falso prometerle a los jóvenes un futuro que no tendrán si no cuidamos esos recursos. La lucha es ahora y debemos ser firmes, como lo hemos expresado con relación a la ley de glaciares. Recientemente, en la reunión de Nairobi, en África, hemos dicho, jueces de corte de distintas regiones del mundo, que las corporaciones deben respetar los principios del Estado de Derecho. Y esto no se aplica solo a la cuestión ambiental, sino en todos los casos. Por eso es importante que seamos transparentes en nuestra conducta en relación a este tema. Por eso la Corte ha hecho una acordada diciendo que cuando recibimos una parte también debe estar la otra presente para que no exista duda alguna de la independencia respecto de todo tipo de interés. Por eso también la Corte ha dictado fallos importantísimos en materia comercial, diciendo que las empresas deben ser transparentes y deben evitar el abuso del derecho, como lo ha dicho en fallos como Arcángel Magio o Comercial del Plata. Esta jurisprudencia de la Corte que hemos mencionado brevemente constituye una base de principios y de valores constitucionales para toda la sociedad. Presenta un modelo de país, de sociedad, de principios a los cuales todos podemos adherir porque están en el contrato social de los argentinos. Muestran un tribunal que no es pasivo, autorrestringido o conservador, sino activista y progresista en el sentido de que desarrolla los derechos. Son numerosos los reconocimientos internacionales que estas decisiones han tenido. En lo que se refiere a la organización interna, hemos hecho numerosos cambios en esta Corte. Dentro de la Corte hemos disminuido la cantidad de sentencias. De los cientos de miles que había, hoy en día podemos decir que si se distinguen entre peticiones y sentencias fundadas, como se hace en la Corte de Estados Unidos, que ha sido el modelo constitucional que se ha seguido desde su fundación, actualmente la Corte no tiene más de 300 sentencias fundadas en el año, un número razonable que va disminuyendo. Hemos incorporado toda la tecnología electrónica y hoy tenemos oficios electrónicos, notificaciones electrónicas, firma digital, procesos de gestión. Hemos hecho los máximos esfuerzos para actualizar este tribunal y muchas de sus dependencias. Se han hecho concursos renovando el cuerpo médico forense o los cuerpos de peritos. En fin, la Corte ha tenido más cambios en estos 5 o 6 años
que en toda su historia. Por eso es que nosotros pensamos y estamos de acuerdo con que el Poder Judicial también debe cambiar, y esos cambios deben ser en beneficio del pueblo. No ha sido una tradición histórica que la Corte impulsara cambios, por un lado porque en la mayoría de esos cambios no tiene facultades, y por el otro porque la Corte estuvo siempre muy alejada de los jueces y juezas. Nosotros hemos cambiado esto, nos hemos acercado a los jueces y juezas de todo el país pensando que todos son iguales, aunque tienen problemáticas diferentes, y por eso convocamos a las conferencias nacionales de jueces que van marcando las políticas de Estado, lo que hay que cambiar. En nuestro país y en casi todo el mundo, el pueblo quiere dos cosas fundamentales. Primero, una justicia más accesible y segundo, una justicia más rápida. El problema de acceso a justicia ha sido enfocado desde hace muchos años y hemos creado una comisión y una política de Estado que lidera la doctora Hayton sobre acceso a justicia para que haya más mediación y menos juicios, para que haya más jueces cerca de los conflictos en los barrios, en las villas, en los lugares alejados y no tengan que trasladarse al centro de las ciudades, para que haya juzgados móviles en las zonas donde hay muchas distancias, para que cada uno tenga un juez cercano al cual hacer llegar su clamor de justicia. Es muy importante que nosotros nos enfoquemos en el acceso a justicia como prioridad en las reformas. Pero la justicia lenta no conforma. Por eso nosotros hemos hecho una política de Estado en este tema vinculada a la organización de gestión e informatización, y este año se completa la mayor transformación en toda la historia de la justicia federal y nacional en materia de informatización, que hemos hecho en conjunto con el Consejo de la Magistratura. Es una transformación fenomenal que va a permitir que todos estén con la tecnología y la informatización adecuada para mejorar el servicio. Pero la justicia va a ser más rápida cuando también cambiemos el procedimiento. Necesitamos reformas legales para acelerar los procesos. Y en este campo hay un tema que nos preocupa muchísimo y que ha sido motivo del discurso del año pasado. Cada uno de los argentinos tiene en su memoria y en su corazón el nombre de una tragedia. Río Tercero, Lapa, Cromañón, 11, AMIA, Embajada de Israel, juicios de lesa humanidad. Las tragedias colectivas se transforman en tragedias judiciales porque los procedimientos son antiguos, no están pensados para las megacausas. Por eso es imprescindible convocar a los demás poderes del Estado, tanto nacional como provincial, porque aquí hay que hacer reformas en los procedimientos de las provincias también, para que discutamos un proceso especial para estas tragedias, para que no veamos grupos de personas reclamando año tras año siempre por la justicia. Este régimen también debería incluir acciones preventivas. Es necesario que todos actuemos conjuntamente, que se legisle para hacer procedimientos más sencillos. Esta es una enorme tarea de los poderes legislativos nacional y provincial. Es necesario que se nombren más jueces a través de los procedimientos constitucionales, pero también es necesario que los jueces y juezas hagan más esfuerzos para que los que padecen injusticias no sufran demoras injustificadas. Esto significa que nosotros estamos impulsando desde hace ya varios años cambios en el modelo de la magistratura. Esto es lo que ha sido discutido en las conferencias nacionales de jueces. En primer lugar, hace ya 5 años que se ha dicho que el juez que se mira a sí mismo debe mirar a la sociedad. Durante casi toda la historia la Corte fue desconocida por el pueblo y por eso hemos desarrollado una política muy importante para cambiar esto a través del Centro de Información Judicial,
donde se publican todas las sentencias, donde hacemos un resumen para que se entiendan mejor las sentencias, donde nos reunimos con los periodistas para explicárselas y que esto sea más accesible, más claro, más simple para el público. Hemos hecho una política muy fuerte de transparencia informativa, con la colaboración de muchas entidades, entre ellas la Auditoría General de la Nación, y hemos desarrollado una fuerte política de gobierno abierto, es decir, mucha información, mucha transparencia y mucha participación. Esto es decisivo. Lo segundo es que el juez pasivo debe dejar paso a un juez activo. Durante muchos años, el Poder Judicial y en especial la Corte cumplieron un rol pasivo de autorrestricción, lo cual hizo que el Poder Judicial fuera un lugar donde se restringían derechos como instrumentos de control social. Pero nosotros hemos desarrollado un rol activo con casos de agenda pública que llevan un diálogo de poderes. La Corte es un lugar donde se expanden los derechos y se abren las puertas para cooperar con la transformación del país. Por esta razón es importante reflexionar sobre el lugar institucional que tiene la Corte como institución dentro del sistema político-social del país. Y acá hay dos aspectos a los cuales queremos hacer referencia. El primero es el Estado de Derecho. En los años 30, la Corte convalidó la legislación de facto y hubo periodos de dictadura durante los cuales la posición de los jueces no fue lo suficientemente firme. Nosotros hemos reconocido esto y lo hemos cambiado. Y en particular, hemos creado y reconocido y dado tipicidad a la categoría de los delitos de lesa humanidad, y en esto participó todo el Poder Judicial, que permitió declarar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, de los indultos y reabrir los juicios al no existir ya prescripción. Hemos creado la Comisión Interpoderes que continúa trabajando para mejorar la infraestructura y que esto se termine y sea una de las experiencias más importantes del mundo en la materia y una experiencia líder en nuestra América Latina, como lo estamos viendo en nuestros días. No todas las cortes y no todos los países piensan igual que el Poder Judicial de la Argentina. Por eso es importante esta reafirmación. No solo debemos cuidar la memoria, sino también sentar las bases para que nuestros hijos y nietos puedan decir lo que piensan, discutir libremente y soñar con cambiar el mundo sin que nadie los persiga. Por eso hablamos de una comisión interpoderes enfocada en la educación. La Corte ha dicho nunca más, como lo reclamara el pueblo argentino. En segundo lugar, es muy importante examinar la participación de la Corte en la construcción de un modelo de país. Hace 150 años había conflictos graves, pero imperaba la idea de la homogeneidad. Todos debían pensar de la misma manera, era un pensamiento único que se quería imponer. En aquellos años la Corte cumplió esa función de consolidar un consenso homogéneo, pero eso ya no es posible en sociedades democráticas con pluralidad de intereses y multiculturales. Ya no hay pensamiento único, hay conflictos y también hay consensos básicos o mínimos. El conflicto debe existir, es el motor de la vida social. No hay que tener miedo a los debates fuertes, a la colisión de intereses, porque eso es lo que permite la transformación de las sociedades. Pero también el consenso debe existir, pero referido a un marco general de acuerdos sobre algunas reglas básicas. Es lo que ocurre en los partidos de fútbol. Los jugadores compiten, las hinchadas se gritan, hay pasión y sentimientos, pero nadie cambia el reglamento o el árbitro para poder ganar el partido. Nuestra historia, en cambio, muestra que hemos cuestionado y cambiado las reglas básicas. Hemos apostado a una refundación constante, a un debate permanente sobre los fundamentos. La consecuencia de esto es que cuando creemos haber llegado a una conquista, viene otro periodo y cambia la dirección. Es el giro pendular
Es la historia de un país que se parece a la conducta de Penélope, como alguna vez lo dijo el doctor Zaffaroni, porque se teje y se desteje. O el mito de Sísifo, como yo lo he escrito en mis libros, que fue condenado al trabajo inútil, de ascender y con una piedra, y cuando llega al final todo se destruye y se comienza de nuevo. Esta es la historia de mi generación. Por eso yo hace muchos años, casi 30, ya escribí un libro diciendo que hemos sido buenos militantes de verdades parciales, pero es necesario pensar la totalidad. Es necesario que nosotros pensemos en el sistema. Casi todos los grandes pensadores han hecho esta evolución. En una reunión que se hizo a fin del año pasado, estaba con nosotros Leonardo Boff, que fue el creador de la teología de la liberación, de quien nadie puede pensar que no cree en el conflicto. Pero él, que ahora es ambientalista, dijo que la gran tarea de hoy, la búsqueda más importante de la humanidad, es un conjunto de valores mínimos que puedan ser compartidos por todos para asegurar una convivencia pacífica y el cuidado de la tierra, que es el gran pobre de nuestros días. Nosotros debemos construir los cimientos comunes de una casa. Luego, dentro de cada habitación están las pasiones. La gran tarea entonces es consolidar esos principios básicos en el pueblo, no en un grupo reducido, en todo el pueblo, porque esta es la idea del contrato social. Por eso la función de la Corte es trabajar sobre esas reglas básicas, identificar los consensos de la sociedad. No es buen juez quien quiere imponer sus propias convicciones o las de un sector a todos los demás, porque esto no dura en el tiempo. Por eso es que a algunos les llama la atención nuestra posición de equilibrio, les parece ambigua. Es claro que si uno está en la lucha, debe inclinarse por una de las verdades, pero si tiene que solucionar el conflicto, debe tener la sabiduría de encontrar una solución equilibrada, sustentable en el tiempo, basada en principios que uno pueda defender cuando gane, pero también cuando pierda, cuando está en el poder o cuando lo deje, cuando sea poderoso o cuando sea débil. En este sentido, la Corte no ha sido ambigua, ha defendido una línea de principios que son los que hemos explicado y los seguiremos haciendo. Y en esta tarea, hay que dejarlo en claro, la Corte no debe gobernar, debe ser consistente con las mayorías del pueblo, es decir, con lo que va haciendo el Poder Ejecutivo y los poderes legislativos a través de las leyes. Pero no siempre es así, porque hay suficiente experiencia en el mundo que muestran que las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales muy graves, como por ejemplo apoyar el Holocausto, el terrorismo de Estado o la pena de muerte. Por eso es que existen derechos humanos que son inderogables. Por eso se habla de democracia constitucional. Por eso es que las decisiones de las mayorías pueden ser declaradas inconstitucionales por los jueces cuando son contrarias a lo que denominamos el bloque de constitucionalidad. Por eso es que esta Corte mantendrá siempre estos principios que son los de la Constitución, los del contrato social de los argentinos. Esa es nuestra contribución, identificando los consensos básicos. Y quiero concluir, porque nuestra idea no es hablar extensamente, concluyendo con algunas ideas. La primera es que nuestra misión no es dejar un registro para las crónicas policiales de peleas entre vecinos. Nuestra misión es dejar un registro para la historia. Por eso es que debemos conocer el país, los que preocupan a nuestro pueblo y los que preocuparán a las generaciones futuras. La Corte debe ser la casa de todos los argentinos, porque debe garantizar sus derechos y expandirlos. La Corte debe ser un poder del Estado que contribuya al diseño de un país. Nunca hemos dicho
al poder político lo que tiene que hacer, sino que hemos dicho lo que es contrario a la Constitución. O hemos afirmado lo que la Constitución quiere que hagamos. Y lo que la Constitución quiere que hagamos es que defendamos un país con libertades personales, con igualdad y sin exclusión social, con sustentabilidad ambiental, sobre la base de una serie de principios que todos compartimos, sin perjuicio de nuestras diferencias. No debemos permitir otra frustración, otro ciclo pendular, nunca más y nunca menos. Esa es nuestra función, que ciertamente parece abrumadora. Es la misma sensación que yo tuve cuando me recibí de abogado. Pensé en el enorme esfuerzo que habían hecho mi padre, empleado de comercio, y mi madre, maestra, en el enorme esfuerzo que había hecho el país, dándome una educación gratuita, y en la enorme expectativa que tenían los ciudadanos acerca de lo que debía ser un abogado o un magistrado. Mis colegas, que tienen todo el mismo origen, deben haber sentido algo similar, y sin embargo, nosotros, como ustedes, juezas y juezas, han puesto lo máximo, han hecho un esfuerzo, respondimos con trabajo, con pasión, con ideales, y llegamos hasta donde pudimos. No podemos hacer todo porque somos humanos, pero seguramente este no es el final del camino, pero es un paso más. El Poder Judicial de la Argentina y la Corte Suprema han dado un paso más en estos años de democracia. Eso lo podemos afirmar con orgullo. Y por eso decimos que debemos trabajar para que nuestros jóvenes y los grandes también tengan un futuro mejor. Todos quieren tener un país con sueños de altura, no con disputas menores. Decía León Felipe que Don Quijote está ocioso por la falta de ideales. No nos detengamos en cuestiones menores, en peleas de vecinos, tengamos ideales de altura, construyamos un gran modelo constitucional. Esta es una de las grandes tareas que tienen los poderes judiciales y en particular la Corte, con nuestra identidad, la identidad latinoamericana, con defensa de los derechos humanos, con defensa del ambiente, con defensa de las garantías del debido proceso, de manera que podamos dejar un futuro de realizaciones para que los jóvenes se sientan orgullosos de nuestra generación y podamos mirarlo cara a cara diciendo, algo hicimos por ustedes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a todos. La apertura del año legislativo que coincide además con el aniversario número 150 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Federico. Muy bien, ahí lo escuchamos. Un poco más de media hora duró el discurso de Ricardo Lorenzetti, pero vamos ahora al anexo de la Cámara de Diputados porque se está debatiendo un proyecto de ley muy importante. Ahí está trabajando.